17 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Entre Líneas. Hoy con una cita imperdible. Hoy los invito a que hablemos de historia, a que conozcamos un poco más de historia de Jujuy. El día sábado celebrábamos un aniversario más de la Declaración de la Independencia Nacional. Bueno, pero esa Declaración de la Independencia, ¿qué connotaciones tuvo en esta zona del país, en esa región, en esos momentos? ¿Qué pasó? ¿Qué decía Teodoro Sánchez de Bustamante? ¿Cómo había sido elegido? ¿Qué era para Jujuy? ¿Qué era para Salta? Este Teodoro Sánchez de Bustamante tan particular que tiene el nombre de Teodoro Sánchez de Bustamante, un colegio de nuestra ciudad que justamente el día sábado también estuvo de aniversario. Bueno, todas estas cosas, la guerra de la independencia, las batallas que se liberaron en pos de esa guerra de la independencia, qué connotación también con la Declaración de la Independencia. Todo junto vamos a tratar de desentramar todo este tejido histórico con un especialista de historia aquí hoy en Entre Líneas. Antes que nada, el saludo a quienes nos acompañan a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV. Un beso grande para el día de hoy para Claudia Castro del Ministerio de Producción y Patricia Vázquez del Hospital de Palpalá. A ambas un abrazo gigantesco. Ven todos los días el programa, así que a ellas también les dedicamos la edición del día de hoy. Y ahora sí vamos a compartir el perfil de nuestra invitada. Está con nosotros Anaí Silvana Gareca. Ella es profesora de historia. Sus estudios primarios y secundarios los hizo acá en nuestra capital, en el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Desde el año 2006 es profesora de historia en el IES número 5 José Eugenio Tello y ahora está desarrollando su tesis en la licenciatura de historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Actualmente es docente en el Colegio número 1 Teodoro Sánchez de Bustamante y en el IES número 5. Es miembro del Colegio de Profesores de Historia y participa dando charlas desde el año 2021. Hoy nuestra invitada acá en Entre Líneas es la profesora Anaí Gareca. Con ella vamos a desentramar todo el tejido histórico de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Vamos a hablar de nuestros héroes, vamos a hablar de la independencia en estas latitudes del territorio que en ese momento era conocida como las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nos vamos al corte y cuando volvamos hablamos de historia. Hoy recibo acá en el living de Entre Líneas a la profesora Anaí Gareca. Gracias por estar, Anaí, el día de hoy. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Desentramemos el tejido histórico, contame, vendeme la historia, que a mí me encanta cuando me la cuentan como si fuera justamente un cuento dentro de todo el marco histórico. ¿Qué significó el 9 de julio para nosotros acá en ese momento, en lo que es ahora Jujuy? Sí. Bueno, en principio, Jujuy era una provincia que si bien estaba distante, era un paso obligado entre el Alto Perú y Buenos Aires. Por eso va a ser estratégica en lo que va a ser la independencia y las guerras de la independencia. Pero no nos podemos olvidar de lo que sucedía en Europa, porque creo que necesitamos mencionar que en Europa había un señor, un tal Napoleón Bonaparte, que tenía la idea loca de querer conquistar el mundo. Entonces, esta situación llevó a que deponga al rey de España, Fernando VII, y las colonias americanas dependíamos del rey. Esto hace que se formen diferentes juntas en adhesión al rey, por eso se va a formar en 1810 una junta acá, en adhesión al rey. La idea era mantener vivo, digamos, la idea de que Fernando podía volver en cualquier momento. Pero hasta ahí, porque siempre está picardía criolla de que aprovechar la situación de que Fernando no está para ser libres. ¿La grieta? Exactamente, o sea, ya estaba. Y esta situación hizo que por mucho tiempo los criollos aprovecharan. La Revolución de Mayo de 1810 va a ser el primer paso de ese grito de libertad que se va a replicar por todas las provincias del Río de la Plata, pero no solo acá en el Río de la Plata, sino en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Vamos a ver diferentes gritos emancipatorios en México, con Morelos, vamos a verlos también en Colombia, va a aparecer Bolívar. Esto en el Río de la Plata
es la Revolución de Mayo, la que estudiamos en el Cabildo ese 25 de mayo. Ahora, desde 1810 hasta 1816, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Claro. Evidentemente había que sostener este grito libertario, por eso los patriotas, ya patriotas, porque ya había una idea de patria, deciden emprender una guerra, porque si no los realistas avanzan con todo y pueden volver a recuperar estos territorios. Entonces esta guerra es una guerra en principio revolucionaria, pero después, cuando hay una idea de independencia, es una guerra por la independencia. Ahí vamos a tener la figura de Manuel Belgrano, que es destacable, digamos, la presencia de Manuel Belgrano, que sin ser un militar, va a tomar el mando de las tropas acá en el norte, el Ejército del Norte. Lo va a organizar, va a hacer jurar la bandera de la libertad civil, y eso va a traer en los jujeños un principio de un sentimiento patrio, porque al principio era todo España, entonces había que adherir a esta idea. La bandera es muy importante. Y ya tenemos la figura de un señor, Teodoro Sánchez de Bustamante, que es nacido en Jujuy en 1778, pero se formó sus estudios primarios en Salta y después en el Colegio San Carlos de Buenos Aires. ¿Y perdón, Anaí, sí, cuál era la relación que tenía Teodoro Sánchez de Bustamante con Belgrano? Ahí voy a llegar. Sigo con Teodoro, así te digo. Entonces, en el Colegio San Carlos de Buenos Aires conoció a personajes como Mariano Moreno, que va a ser muy importante en la primera junta, o Tomás Anchorena, y después se va a ir a estudiar a Chuquisaca, a la Universidad San Javier de Chuquisaca, una universidad jesuita que prepara mentes ilustres. Por eso Teodoro Sánchez de Bustamante va a ser ilustre. En 1809, en Chuquisaca, hay un levantamiento del cual participa, que después va a ser sofocado, por eso vuelve a Jujuy. Acá se va a codear con la gente más importante. De hecho, él pertenecía a una familia patricia, y cuando llega Belgrano a Jujuy, él va a ser nombrado auditor del ejército de Belgrano. Entonces va a seguir codo a codo con Belgrano lo que es esta guerra que se emprende contra los españoles, ¿no? Va a estar presente. Además tiene una mente, lo vamos a resaltar, digamos, por su poder en la pluma, porque escribe todo el tiempo todo. Y va a participar en el Congreso de Tucumán. ¿Por qué participa él en el Congreso de Tucumán? Bueno, en principio por la destacada actuación que ha tenido al lado de Belgrano, y porque también lo va a conocer a San Martín. Una vez que Belgrano y San Martín hacen la posta, se le entrega el mando a San Martín, él va a continuar, digamos, siendo un referente en esta lucha por la independencia. Pero el pensamiento de Teodoro Sánchez de Bustamante es algo que por ahí no se conoce mucho. Te interrumpo de nuevo. ¿Cómo llega Teodoro Sánchez de Bustamante a Tucumán? ¿Quién lo elige o quiénes lo eligen? En Jujuy se va a formar, está el Cabildo presente, y el Cabildo va a convocar una asamblea. En la asamblea, los vecinos van a votar por cada jurisdicción del territorio y lo van a elegir a Teodoro Sánchez de Bustamante. Hay una cuestión muy interesante. Como estamos en un periodo de guerras, la situación es terrible. Económicamente no hay plata. En algún momento le dicen a Teodoro que él, digamos, se haga cargo del gasto que implicaba viajar a este congreso. El congreso comienza un 24 de marzo, que no tiene la connotación que tiene hoy, ¿no? Claro. A sesionar en Tucumán, y él va a llegar recién en abril, porque no había dinero para darle. Es decir, que él puso de su bolsillo para participar del Congreso. ¿Su situación económica le permitía? Su situación económica le permitía, pero no la situación de la provincia. Porque en la provincia había una cuestión de escasez terrible, por esto que te digo, ¿no? De ser el paso obligado de Buenos Aires al Alto Perú. Bien, ahora dentro de lo que ya es el Congreso, ¿cómo es su figura? ¿Es promedio o es más destacada? Es destacada, es muy destacada. De hecho, él en junio va a presidir el Congreso. Va a escribir muchas de las actas, de los reglamentos, y va a ser uno de los artífices del acta de independencia. Luego, tiempo después, esa acta tiene que ser refrendada por todas las provincias, entonces se va a encargar también de escribir el manifiesto. ¿Qué establecía esto? En principio, las instrucciones que se le dieron de Jujuy. Que defienda la religión católica. Es una de las primeras instrucciones, y el acta de la independencia dice esto, ¿no? La religión católica, es muy importante. Luego, que las provincias del Río de la Plata sean soberanas
de España, se independicen, la independencia total y soberana. Esto también va a aparecer reflejado en el acta de independencia, es decir, que cumple al pie de la letra las instrucciones que se le dan de Jujuy. Y estas instrucciones van a llevarlo también a un lugar muy importante dentro del Congreso de Tucumán, porque don Teodoro Sánchez de Bustamante tiene siempre, siendo jurista y abogado, la idea de que todo sea legal y transparente. Él va a estar en el Congreso desde 1816 hasta 1820 aproximadamente, trabajando. El Congreso se va a trasladar desde Tucumán a Buenos Aires. ¿Por qué funcionó en Tucumán? Bueno, porque ya teníamos una fuerte disputa de lo que era el centro porteño con las provincias del interior, ¿no? Uh-huh. Esta disputa va a hacer que, bueno, busquemos un lugar neurálgico. Entonces nombramos a Tucumán. Y la Casa de Tucumán es la casa cedida por la familia Bazán Laguna para que allí se realice el Congreso. Uh-huh. Luego, de cualquier modo, el Congreso se va a trasladar a Buenos Aires. Bien, en ese momento eran la provincia de Salta. Jujuy dependía de Salta, exactamente. ¿Y cómo toma Salta esta decisión de que sea en representación de ambas, que vaya Teodoro Sánchez de Bustamante de Tucumán, y no un salteño? Claro, no. En principio Güemes le parece muy bien. De hecho, hay en el archivo hay una parte donde consta que a Güemes le parece muy bien la participación de Teodoro Sánchez de Bustamante, porque sabía de la calidad de persona de la que estábamos hablando. Pero luego va a haber algo que va a hacer notar en Güemes que como que Teodoro Sánchez de Bustamante implica un cierto peligro, por lo que implicaba también la figura de él, ¿no? Como abogado, como jurista, pero sobre todo por la inteligencia que tenía. Entonces, Güemes, en principio sí, pero después vamos a ver que ya no. Va a haber ahí un pleito entre Güemes y Teodoro Sánchez de Bustamante por unas vacas que los herederos de Teodoro Sánchez de Bustamante van a poder cobrar mucho tiempo después. Y de hecho, cuando Teodoro Sánchez de Bustamante es nombrado teniente de gobernador por Arenales, que dependía de Salta, Güemes no va a estar de acuerdo, va a nombrar a otra persona. El Congreso de la Nación no lo va a escuchar a Güemes, pero ahí ya vemos que no existía en realidad una amistad, ¿no? Al principio sí, un apoyo, una amistad no. Y además Teodoro Sánchez de Bustamante tenía tendencias unitarias. Y eso es algo que quizás tenga que ver con la no tanta relevancia de él como una figura o como un prócer o como lo que fuera, ¿no? Acá en Jujuy, de hecho, el colegio Teodoro Sánchez de Bustamante, y también hay una escuelita que llevan su nombre. Exacto. Pero bueno, recién en 1928 la presidencia de Alvear, un decreto va a establecer que el colegio lleve ese nombre, o sea que anteriormente a esto, no, los últimos años de Teodoro Sánchez de Bustamante van a ser en Bolivia. Uh-huh. Después sus restos. Y sus restos son repatriados. En el centenario de la independencia, la provincia hace traer los restos, digamos, en conmemoración a lo que había sido su protagonismo, lo van a hacer traer y están en la entrada de la puerta de la iglesia catedral. Uh-huh. Sí. Mucha gente no sabe, ¿no? Detalle. No. Pasó casi inadvertido. Inadvertido. Quizás es una idea que tengo yo por esta cuestión de ser afín al unitarismo, ¿no? Pero también llama la atención que en algún momento él va a ser apresado después de su presencia en el Congreso, hacia 1820. ¿Por qué va a ser apresado? Porque tiene que ver con esto de la postura afín al unitarismo. En 1820 lo que era las provincias estaban en un caos, una anarquía. Veníamos de gobiernos de triunviratos, luego de directorios, y además el gobierno central le pedía, por ejemplo, a San Martín que se vuelva para luchar con los del litoral, una cuestión que hacía como olvidar la independencia de España. O sea, San Martín estaba cruzando los Andes para liberar América, y desde Buenos Aires le decían, volvete porque acá tenemos un conflicto con Pancho Ramírez en Entre Ríos, una locura así. Entonces San Martín dice, no me voy a volver, porque acá lo que importa es no pelear con los hermanos, sino de derrotar al verdadero enemigo, que es el español. Que era el realista. Y Teodoro Sánchez de Bustamante era afín a San Martín, afín a Belgrano. En el Congreso, por ejemplo, en algún momento hay una reunión donde se dice, ¿cuál va a ser nuestra forma de gobierno?
Imagínate que para ese momento las opciones para los criollos más extremos es ser libres. Pero Belgrano dice coronar a un príncipe inca, una locura para los porteños, se quieren matar, digamos. Obviamente, ¿no? obviamente. Bueno, la idea obviamente que no va a triunfar. Y lo que sucede en Europa indica que la cuestión es urgente. En Europa, Fernando VII vuelve al trono, hay una restauración monárquica absolutista y no tiene ganas de negociar con las colonias americanas. Fernando quiere recuperar y someter a todos estos patriotas que andan rebeldes por acá. Entonces llega un momento, hacia 1816, que el único bastión que sigue en pie es el Río de la Plata. Se vienen todos contra el Río de la Plata. Por eso en el norte aparece fuerte la figura de Güemes, acá en Jujuy tenemos la figura de Arias, San Martín con su plan, que es bastante puntual, el plan Pinza, voy a ir por Chile y de ahí de Chile a Perú, logra la independencia, sin embargo con muy poco tiempo de estar, ¿no? en el Río de la Plata. O sea, básicamente se la pasó viajando y de campañas militares. Bien. ¿Qué contacto había en este Teodoro Sánchez de Bustamante del 9 de julio de 1816 con un Eduardo Arias en 1817 que protagoniza y lidera esa batalla de Humahuaca tan emblemática para nuestra provincia? En realidad Teodoro Sánchez de Bustamante estaba en el Congreso. O sea, él no estaba en Jujuy, pero sí, él manda, digamos, las correspondencias llegan a Jujuy, Jujuy va a adherir a lo que habían sido las instrucciones dadas a su representante. O sea, no he encontrado ningún archivo que diga que, bueno, hubo una conexión, pero seguramente la debe haber habido porque estuvo presente con Belgrano, como te dije, en el Ejército del Norte como auditor acompañando. Así que una vez que él se va a formar parte del Congreso, recién en 1824 vuelve a Córdoba y después ya directamente a Bolivia. Ahora, en este tiempo, que no era la época de las comunicaciones, evidentemente, ¿cuánto demoraba la gente en enterarse de lo que había pasado entre Fernando VII y Napoleón Bonaparte? Claro. O cuánto demoraba la gente de acá de Jujuy de enterarse de la declaración de la independencia o de la firma del acta de independencia? Y bueno, tengamos en cuenta que las noticias que venían de Europa llegaban por barco. Así que lo que demoraba un viaje en barco desde Europa hasta acá, 3 meses mínimo. Era una locura. Pero bueno, y además lo que demoraba la prensa en aquel momento en notificar, ¿no? A las provincias lo que se quería notificar. Ahí ya era responsable Mariano Moreno. Sí, exactamente. ¿Y cuánto tiempo demora en llegar la noticia de la declaración de la independencia en Tucumán acá hasta Jujuy? Un mes. Casi un mes que el Cabildo ratifica lo establecido por la independencia. Y bueno, ahí se emiten los bandos y el pueblo se entera. Más allá ya de la figura de Teodoro Sánchez de Bustamante, de lo que es la declaración de la independencia en sí, ¿cómo evoluciona el espíritu patriótico, tanto en hombres como en mujeres que también han tenido un rol destacado, profesora? Bueno, justamente el otro día te lo decía en la radio, ¿no? Respecto a las mujeres, que estoy interiorizándome en lo que es la lucha, la participación de las mujeres en la gesta independentista, es muy importante. El papel de la mujer no ha sido tenido en cuenta por la historiografía oficial, como una historia silenciada. De un tiempo atrás venimos viendo la participación real que tuvo la mujer como espía, generando, digamos, haciendo centros en sus casas, ¿no? Para recibir a los patriotas, o también armando reuniones para tratar de convencer a los realistas de que se pasen a este bando, lográndolo, ¿no? Han logrado muchas veces esto. Bueno, te nombraba el otro día el papel de... Quisiera resaltar esto, por eso vuelvo a preguntarte. O sea, las mujeres independentistas lograron que los realistas cambiaran de opinión en el medio de la batalla, en el medio de la guerra de la independencia. Es el caso del marqués de Xavi, campero, que se enamora, digamos, de una de las criollas y cambia de bando en un momento en el que se está por disputar la batalla en Salta. ¿De quién se enamora? No sabemos de quién, porque en las reuniones que se hacían en Salta se convocaban a muchas damas de la alta sociedad y bueno, se las presentaban allí
Y además ahí obtenían información importantísima. La información era crucial para poder tener la delantera en lo que iba a suceder. Me contabas, antes que te interrumpa, lo que había sido Juanita Moro. Juana Moro, sí. En la guerra de la Ella independencia. fue una de las más destacadas, jujeña, pero se casa con un salteño y abraza la causa revolucionaria. Y creo que esto de abrazar la causa revolucionaria le va a pasar a muchas mujeres. María de los Remedios del Valle, la negra, parda, que también acompaña a Belgrano, es otra que va a acompañar, va a adherir, va a dejar a sus hijos, va a dejar la vida. Es algo que por ahí no podemos ni imaginar. Y Juanita Moro le va a costar caro, digamos, esto, porque los españoles, Pezuela la va a tratar muy mal, la va a desprestigiar, digamos, y va a mandar a levantarle una tapia en su casa y encerrarla y que muera de hambre. Logra sobrevivir porque hacen un agujerito en la pared, los vecinos le dan de comer y después huye y vuelve a adherir a la causa independentista. ¿Qué le pasaba a las mujeres que encaraban esta lucha, esta estrategia? Primero tengamos en cuenta el lugar de la mujer, un lugar, digamos, más para el tiempo en el que se vivía, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico. Entonces, al hombre quizás le haya llamado la atención ver que, sin embargo, en el ámbito público, en el contexto de una guerra, supieron llevar adelante y abrazar esa causa. Y muchas veces con más ahínco que los hombres mismos, dejando su vida, dejando sus hijos. Juana Zurduy deja sus hijos, o sea, Micaela Bastidas con Tupac Amaru muere, la matan delante de su esposo y de sus hijos. O sea, vemos que la realidad es que las mujeres, por ahí se dice eso de que están atrás, en realidad no. Muchas estuvieron al frente. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran los castigos que les imponían a las mujeres? Terribles. O sea, en el caso de Juanita Moro, la emparedaron, digamos, la tapiaron ahí en su casa. Creo que el peor castigo fue que la historia no reconozca, más allá de cualquier castigo que quizás estas mujeres pudieron haber aguantado mucho, ¿no? Pero que la historia no reconozca, porque la negra, que también fue llamada la madre de la patria, que luchó al lado de Belgrano, termina en un estado de pobreza mendigando en una iglesia, y por ahí la reconocen y le tiran unas monedas, pero creo que ese es el peor castigo, no ser reconocida por la historia. Creo que en este caso Belgrano tampoco lo fue. Y Belgrano también murió en la peor de las miserias. Pero contame de quién estás hablando, como para ponerla un poco más en contexto y conocerla un poco más. Bueno, la parda, que es María Remedios del Valle. Bueno, ella acompañó a Belgrano en las guerras Salta, Tucumán, Vilcapugio y Ayohuma. ¿Salteña, jujeña? No, porteña, pero, o sea, evidentemente, no sé si nacida en Buenos Aires, porque no hay, digamos, nada que nos diga que ha nacido en Buenos Aires. Yo creo que hija de esclavos, ¿no? ¿Y cuál fue su tarea? Y estuvo, en principio, ayudando ahí a atender a los enfermos, a los prisioneros, pero después se puso al frente, tomó los fusiles. Espionaje. Ella era una guerrera, peleaba. Más un que soldado espía, más. Un soldado más, exactamente. Por eso fue nombrada con el grado de coronel, por Belgrano. Así que, pero eso que implicaba quizás hasta un sueldo, no fue así, ¿no? Termina en realidad, como te digo, pobre y mendiga. ¿El espionaje era una actividad que solamente hacían las mujeres o era compartido, era entre hombres y mujeres? Sí, había un espionaje latente, pero las mujeres eran como más eficientes para realizar esta tarea porque se disfrazaban de varones, se disfrazaban de campesinas, entonces no las reconocían. Y además tenían una habilidad, muchas de ellas sabían andar muy bien a caballo. Juanita Moro era una experta andando en caballo, recorría distancias y conocía el terreno. Eso evidentemente era un punto a favor de la causa, claro, porque era más rápida que los realistas mismos. ¿De dónde era Juanita? Juanita es nacida en Jujuy, pero se casa
con un salteño, por eso va a vivir a Salta. Y toda la tarea de ella de espionaje la traslada, digamos, a Salta. Exactamente, en una casa que queda en la calle España, que actualmente, digamos, se la puede ir a ver, y ahí organizaba tertulias, invitaba a los soldados realistas, invitaba a las mujeres, a las criollas, digamos, a las solteronas ahí, para ver si podía extraer información, y lo logró. Fue bastante útil la tarea. Anaí, si tuvieras la posibilidad de trasladarte o tener una ventana hacia ese momento de la historia, ¿qué momento elegirías? ¿Qué momento de la historia? ¿Qué momento de esa historia que acabamos de desplegar? Que es medio poquito, pero sí. Bueno. Y debe ser fascinante haber estado presente en cualquier momento de la historia, con Belgrano, con San Martín, pero también con esas mujeres, de ese lado. ¿Te trasladas al campo o a la declaración de la independencia? Al campo. Al campo. Sí, al campo. Mujer elegida. Me gusta Juanita Moro. ¿Te gusta Juanita Moro? ¿En qué momento? Cuando tuvo que aguantar detrás de esa pared esos días de no comer y pensar, ¿no? ¿Qué habrá pensado en ese momento? Pero sobrevivió y siguió adelante con la causa independentista. Anaí, me encanta eso. ¿Y se conoce el detalle de por qué la emparedaron? Sí, fueron los españoles. ¿Pero por qué motivo específicamente? Porque sabían lo que estaba haciendo, sabían que ella era la que organizaba, la que complotaba, la que espiaba. Entonces, como sabían que era ella, pensaron quizás que haciendo esto la callaban, pero no lo hicieron, no pudieron hacerlo. ¿Tenía hijos? Tenía hijos, sí. Pero sí, seguramente va a quedar su nombre impreso en la historia, ¿no? Y en la historia de la Sí, actualmente hay hay muchas organizaciones que toman su nombre como referente. Sí, sí. Pero la historia todavía creo que le debe un pasaje. Como te decía hace rato, ¿no? La historiografía oficial aún está, en realidad siempre desconoció esa participación. Creo que actualmente vemos una corriente historiográfica nueva, de historia social, de historia de las mujeres, y ahí sí podemos hablar más libremente de lo que fue la actuación de las mujeres. Bien, independencia nacional después de la Revolución de Mayo, Jujuy con una importante participación y mujeres también del norte argentino forjando una libertad. Sí, así es. Anaí, gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias por ayudarnos a pasear por la historia. Bueno, ¿me dejas mandar un saludo? Por favor, adelante, todo tuyo. Bueno, le quiero mandar un saludo primero a mi familia, que siempre me está apoyando, y después un beso y un abrazo enorme al Colegio Nacional 1, que estuvo este sábado cumpliendo 153 años, así que un abrazo a todos. Gracias. ¿Estás orgullosa de pertenecer al colegio, no? Sí, muy orgullosa. Bueno, gracias, Anaí. También, me permitís, le voy a mandar un saludo grande a los estudiantes y a los directivos, obviamente también a la universidad, porque la Escuela de Minas también estuvo de aniversario, estuvimos invitados como medio, así que muchísimas gracias por hacernos extensiva la invitación. Gracias por haber venido el día de hoy, Anaí. Gracias, Claudia, a vos. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy a disfrutar de la historia de Jujuy. Mañana una nueva historia aquí en Entre Líneas. Hasta ese momento.